sin la imposición en temas económicos que viene del Fondo Monetario Internacional, ahora estamos mejor económicamente. 8 años consecutivos con superávit. Antes, 40, 50 años, nunca había superávit. El trabajo conjunto de decisiones económicas, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía. Quiero comentarles, hermanos dirigentes, aprovechando la mayor cantidad de dirigentes que están presentes acá, una evaluación ampliada que tuvimos, una reunión. Nuestro presidente del Banco Central de Bolivia decía, antes el presidente del Banco Central de Bolivia estaba sometido, subordinado al Fondo Monetario Internacional. Y dice ahora, no estoy sometido, prefiero estar sometido al Ministerio de Economía, decía. Pero es un trabajo conjunto, está un poco para magnificar, seguramente decía nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, pero son los bolivianos y las bolivianas. Lo que coincidía con el hermano vicepresidente. El compañero vicepresidente dice, antes mandaban en la parte económica los Chicago Boys, los gringos formados allá o allí venían acá a decidir políticas económicas. Él solo dice Chuquiago, yo no digo Choquiago, repito compañero, es Boliviano Boys, no Chicago Boys ni Choquiago. Todos bolivianos deciden las políticas económicas, con su capacidad, con su conocimiento, con su experiencia, para bien de todas y todos. Pero también ese es el trabajo, quiero que sepan, estos cambios no es regalo de Evo, ni Álvaro, ni el gobierno, es la lucha del pueblo boliviano. Eso nunca podemos olvidar. Ahora inventan pretextos y ahí radica los argumentos del imperio como invadir un país. Que el terrorismo, que el narcotráfico, que el autoritarismo, y a veces provocan enfrentamiento en un país. Cuando enfrentan a un país, dividen un país, financiando a un sector, y cuando hay una convulsión social, ¿qué dice? Hay que defender los derechos humanos en ese país. Ya es importante la intervención de cascos azules de las Naciones Unidas. Ya es importante la presencia de OTAN. Recordemos lo que pasó el año pasado, tuvimos problemas en tema de salud. Creo 3, 4, 5 semanas movilizados. Y algunos supuestos comentaristas, ¿no? Comentaristas independientes, ¿qué independientes? Son ex viceministros, eran asesores de comunicación de los gobiernos neoliberales, ahora son comentaristas independientes. ¿Qué decían? Aquí hay una división. Es importante la participación, la intervención de las Naciones Unidas. Ese argumento, así busca. Pero intervención, ¿para qué? Para intervenir y saquear nuestros recursos naturales. Irak está ahí, Libia está ahí. En algún momento comentaba, estaba en una reunión de jefes de Estado. América Latina y el Caribe con Europa. Un presidente de Europa se sentó a mi lado. Le preguntaba después de que ha pasado del problema en Libia. Yo le decía al presidente, ahora, el petróleo libio ¿en manos de quién está? Y el presidente de Europa me dice, eso no me pregunta a mí, pregunta a este presidente de Europa. El otro presidente que tuvo que ver con la intervención hacia Libia. Entonces, el imperio, el capitalismo, siempre buscará cómo dividirnos, intervenirnos para saquear nuestros recursos naturales. El imperialismo, el capitalismo, no quiere que nos levantemos, no quiere que nos desarrollemos. Pensar que con la cooperación de Estados Unidos, nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas se van a equipar, se van a fortalecer, es mentira, engaño. Pensar con alianza con países, algunos países capitalistas, imperialistas, que su cooperación va a permitir el desarrollo de nosotros, jamás. Quisiéramos que todos somos ignorantes, una ignorancia total para dominarnos, para someternos. Eso quieren ellos.
Pero en este corto tiempo, hermanas y hermanos, nos hemos liberado del dominio imperial y del saqueo neoliberal. Y los resultados tenemos ahí. Sé que no es suficiente, hay que continuar y por supuesto hay que continuar profundizando, acelerando la revolución democrática y cultural. Hermanas y hermanos, estaba recordando hace 13 años sería, 13 años. Como hoy en la mañana, he sido expulsado del Congreso Nacional cuando era diputado. El 22 de enero del 2002 empezó el debate sobre mi expulsión y el 23 a la madrugada me expulsaron del Congreso. No es como algunos comentaristas o periodistas dicen, le quitaron inmunidad, falso. Me expulsaron. Porque ¿qué es no tener inmunidad? No tienes inmunidad, puedes seguir siendo diputado, pero procesado. Si has cometido algún delito, se te quitan la inmunidad. A mí no, me expulsaron, no del Congreso. Que, claro, era inconstitucional y ganamos esa demanda. El compañero Daniel Santalla sabe, creo que era diputado de ADN o del CONDEPA, compañero Daniel. Era de CONDEPA, pero aliado momentáneamente con ADN, creo que era. No, muy solidario. Entró a la huelga de hambre junto conmigo para defender este derecho, pero esa injusticia. Pero ¿qué quiero comentarles? Que seguramente otra vez dirán que es política. Solo recordar el pasado. Sabíamos que había algún momento muy sospechoso. ¿Saben por qué? Sabe muy bien, compañero Daniel, que esa alianza entre CONDEPA y ADN ha dividido a la bancada de CONDEPA, ¿no? Y sabe Daniel, como exdiputado, que de verdad habían maletines negros que les pagaba a los congresistas, diputados especialmente visto, plata para que puedan aprobar leyes. Oficialistas. Yo no entendía, iba a la sesión, yo estoy sentado ahí, no llegaban, entraban, salían, pasaban la lista, no había quórum, pero toda la bancada oficialista de entonces estaban dentro del Congreso, en sus oficinas, en los pasillos, caminando, y no se sentaban para hacer quórum. Que finalmente no había estado esperando hacer quórum, sino estaba esperando plata. Y llegaba plata, repartía, hacía quórum, 20, 30 minutos y aprobaban leyes, levantaba la mano. Ahí sí era levantamanos. Si yo no te entendía. ¿Y cómo verifico eso? ¿Cómo justifico esto? Bancada de CONDEPA se ha dividido, ¿no? Una bancada estructuralmente a la cabeza, creo, la compañera Remedios, ¿no? La compañera Verónica, creo era. Y otro grupo de hermanos diputados aymaras, digo el nombre, Magni, Chambi, González, creo Tapia, alguien más, me buscan a mí y me dicen, Evo, estás perdiéndote tiempo, mejor vente a mi grupo, negociaremos directamente con Banzer para que nos dé plata para aprobar leyes, así, textual. Yo no podía entender, ya me di cuenta, claro, votar, aprobar leyes era plata. Especialmente los convenios internacionales, convenios, acuerdos. Ya no podía soportar eso. En una de mis intervenciones dije, la primera mafia del Estado es el Congreso Nacional. Eso no me lo perdonaron. Recordarás una vez, compañero Daniel, en una sesión que teníamos, estaba presentando el juicio de responsabilidades a Sánchez Berzaín por la masacre de muertos, por el genocidio. Sorpresivamente, un diputado ha presentado una resolución de expulsión de Evo Morales. Y ahí debo reconocer, los diputados
de la derecha que representaban a La Paz, Potosí, Oruro, se amotinaron. Mientras los diputados de la derecha de Beni, Pando, Santa Cruz se levantaron para mi expulsión, les miraba a otros diputados del occidente, ellos no se levantaban, querían que se levanten. Fracasaron, 2 o 3 veces fracasaron en mi expulsión. Pero esto ya, para el día 22 y 23 de enero del 2002, ya prepararon con participación. Pero ¿cuál era la meta de la expulsión? La expulsión era inhabilitar a Evo como candidato a la presidencia. Después de expulsar, someter al proceso, sentenciado y que no sea candidato. ¿Y de dónde viene la instrucción? De la Embajada de Estados Unidos. Para la información, 2 ministros, Tuto Quiroga me informó en detalle, después de que dejaron de ser ministros. Y me dice, en el gabinete hemos debatido tu expulsión, Evo, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Según los 2 ministros de Tuto Quiroga, me dice que nosotros nos hemos opuesto. Sabíamos que con la expulsión íbamos a hacer crecer políticamente, pero los otros aprobaron, aunque evaluaron ahí, ya aprobaron, se sometieron a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo planifican? ¿Cómo instruyen, diremos, a expulsar y para inhabilitarlo? Y recuerdo siempre, después de la huelga de hambre, yo me fui a Cochabamba a continuar la huelga de hambre. Pero también quiero, valga la oportunidad, mira, empezamos la huelga de hambre, el presidente de la Cámara de Diputados era Luis Vázquez Villamor. Me dice, Evo, ¿qué puedo hacer yo? Lamento mucho, mi solidaridad contigo, Evo. Me explica el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero no termina ahí. Empezamos la huelga de hambre, el presidente de la Cámara de Diputados, mediante su oficial mayor, Ivo Arias, de Oruro, su oficial mayor, ¿quién recuerda, compañero? Y Iván Arias, Ivo, ¿no? Era oficial mayor. Hace instrucciones, ha hecho investigar, porque cerraron todos los baños bajo llave, ¿no? No se ve dónde, ni lavarse la mano para nada. Yo no sé si eso es una parte de una política de genocida, no entiendo. ¿Cómo puedes cortar agua? Nos ha cortado agua, baño totalmente. Después de la investigación que hice personalmente, su oficial mayor ha informado a otro hermano que por instrucciones del presidente de la Cámara de Diputados, Luis Vázquez Villamor, ha cerrado todos los baños. Y por eso yo abandoné la huelga de hambre de la Cámara de Diputados para irme a Cochabamba a hacer huelga de hambre en el edificio de Fabriles. Imagínense cómo nos hacían. Recién reflexioné cómo también